WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Era una época de anarquía, de crímenes, de incendios, de pillajes, violaciones. Una época en que el mundo parecía derrumbarse. Hasta la misma iglesia dependía de las tribus bárbaras que gobernaban en Occidente. Y a medida que los bárbaros se convertían al cristianismo, la iglesia se volvía más bárbara. Hoy, en la tradición de Occidente, la edad del oscurantismo. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. El derrumbe del Imperio Romano en Occidente se produjo en el siglo V bajo la presión de los bárbaros germánicos. 3 siglos más tarde, en la Navidad del 800, un germano fue coronado en Roma emperador de Occidente. Se trataba de Carlos, rey de los francos, a quien en la historia se le conoce como Carlos el Grande o Carlomagno, y cuyo glorioso reinado fue en aquellos tiempos un modelo de estabilidad. Pero el período intermedio de esos 300 años, desde aquel derrumbe hasta su coronación, es conocido como la Edad del Oscurantismo, en parte porque no sabemos mucho de él, y en parte porque era justamente así, oscuro y sangriento. La economía había caído a pique. La obra social había sido destruida por la desorganización, tanto interna como externa. La cultura material decayó, como podemos ver, por ciertos cambios en la forma de vida, ya que muchas granjas y pueblos desertaron de las mejores tierras hacia las tierras altas. Viejas plazas fuertes que no se habitaban desde la Edad de Piedra comenzaron a usarse nuevamente, no porque fuese mejor vivir allí, sino porque allí había más posibilidades de seguir con vida. Esa era la situación en general, o al menos así creemos que lo era. En el nivel político recordarán ustedes que el Imperio Romano de Occidente había sido reemplazado por pequeños reinos bárbaros. Los visigodos en España, que más tarde fueron derrotados por los árabes, alrededor del año 700, los lombardos en Italia, los francos y los burgundios en la Galia, los anglos y los sajones en Inglaterra. Estos representaban cuanta potencia política organizada había en Europa. Todo lo demás pertenecía a la Iglesia romana. La autoridad moral, la erudición, el prestigio del nombre romano y el cuidado del pueblo. La gente corriente recurría al obispo como líder de la sociedad cristiana. En toda esta época se gestó un proceso de asimilación. Los bárbaros se convirtieron al cristianismo en los siglos V y VI y adquirieron cierta apariencia romana, pero a medida que se iban convirtiendo, la iglesia se barbarizaba cada vez más. Podemos verlo en la descripción que hace Gregorio de Tours sobre cómo eran las cosas en el reino de los francos durante la segunda mitad del siglo VI. Gregorio, visto aquí en un manuscrito del siglo X, era un hombre de linaje gaélico aristocrático
descendiente de oficiales romanos y miembro de una dinastía de obispos. Pero la historia de los francos, o lo que sabemos de esta según Gregorio, es un extenso relato de incendios y violaciones, de homicidios y de castigos. Hijos que estrangulan a sus madres, madres que arrojan al agua a sus hijos, gente golpeada o quemada hasta morir durante un banquete, esposas que instigan a sus amantes para que asesinen a sus esposos y que más tarde matan a sus hijas por temor de que ésta les quiten a sus amantes. El incesto abundaba y a veces conducía al crimen. Los sirvientes y los aliados traicionaban o envenenaban a sus amos y a sus amigos. Todo esto llegó al punto más alto, o más bien más bajo, con la muerte de la reina Brunilda, quien fue capturada por sus enemigos junto con sus 3 hijos, torturada durante 3 días, y al 4.º día la hicieron cabalgar sobre un camello alrededor del campamento en el estado en que se podrán imaginar. Luego la sujetaron del cabello, un brazo y un pie, a las colas de caballos salvajes, hasta que la desmembraron. Pero el destino de uno de sus hijos es particularmente interesante, ya que si bien 2 de ellos fueron asesinados de inmediato, ocurrió que este era ahijado del captor. Así que lo perdonaron y le permitieron terminar su vida en un monasterio, lo cual evidencia notablemente la fuerza de los lazos religiosos aún en un mundo brutalmente supersticioso. La Iglesia dependía cada vez más de estos bárbaros salvajes. Por lo tanto, la visible decadencia cultural estaba acompañada por un deterioro en las normas morales del clero. Recordemos que estas normas, al menos en los niveles más altos, que son los únicos visibles para nosotros, continúan siendo las del mundo romano. De modo que no debe sorprendernos que los obispos tuvieran esclavos y concubinas como otros caballeros. También había obispos que usaban cota de malla y espada bajo la ropa, presumiblemente para su rápido empleo, y que despojaban a pobres hombres de sus pertenencias y a veces también de sus esposas. Hay una escena en la mesa de un rey de los francos en la que 2 obispos se acusan uno al otro de libertinaje y muchas otras en las que los obispos se embriagan tanto que ni siquiera reconocen a sus invitados. El mundo descrito por Gregorio de Tours es un mundo de violencia y corrupción, donde los soberanos dan muestra de injusticia y desprecio por la ley, y donde ya ni siquiera se conservan las virtudes bárbaras como la lealtad y el honor. En un mundo así, la religión solo pudo mantener su poderío mediante ese terror y ese respeto que su prestigio sobrenatural a veces inspiraba, y mediante la amenaza de violencia espiritual que empleaba para protegerse de la violencia física de la barbarie. El temor a la ira de Dios y a la venganza de los santos eran las cosas que intimidaban a esos rufianes forajidos tan comunes entre las nuevas clases imperantes. Este es el período en el que los santos tuvieron su rol más importante. Aquí tenemos, por ejemplo, a Saint Cuthbert, que un día revivió a un bebé moribundo con un beso. En la edad del oscurantismo, los santos no eran simplemente modelos de perfección moral cuyas oraciones invocaba la Iglesia. Eran fuerzas pragmáticas con un papel constante en la vida diaria, interviniendo de modos muy prácticos para que los pescadores de Nápoles acosaran a sus santos cuando no pescaban nada.
Los santos eran fuerzas sobrenaturales y se creía que vivían en los santuarios desde donde velaban por el bienestar del campo y del pueblo. El santo más importante, según Gregorio, fue San Martín, cuyo santuario en Tours era considerado fuente de gracia y de curaciones milagrosas, al que acudían enfermos de todas partes de la Galia. Se creía que San Martín curaba en especial la epilepsia y la impotencia. El santuario fue destruido en el año 853 y repuesto varias veces, siendo esta su última versión. El original fue un santuario donde todos los esclavos y criminales fugitivos y la gente proscripta por el rey podían hallar refugio y protección sobrenatural. Como resultado, estaba atestado de refugiados. En principio, cualquier iglesia podía tener su santuario, pero debía poseer un santo muy importante que pudiera atemorizar a los grandes señores o al rey para que no robaran los bienes del santo o no derramaran sangre en su predio. Las iglesias que se salvaron de esto se lo debieron en gran parte al poder de su santo patrono. En los primeros tiempos de la Edad Media, vemos el nacimiento de una nueva mitología cristiana en Occidente, las leyendas de los santos, que representaba la otra parte del oscuro cuadro de la sociedad bárbara que describía San Gregorio. Por un lado, un mundo de violencia y de injusticia que se suma a la destrucción por su propio peso, y por el otro, un mundo de poder divino y de misterio en el que el hombre se libera de las rigurosas necesidades de la experiencia diaria, en el que nada es imposible, ya que los santos pueden resucitar a los niños o proveer alimentos y bebida, en el que quien sufra puede hallar un remedio porque el santo puede curar a los enfermos y alimentar a los pobres y hasta purificar a los pecadores. En este mundo crepuscular era inevitable que el santo cristiano adquiriera algunos rasgos de brujo por un lado y de semidios por el otro, que su prestigio dependiera de su eficiencia como fabricante de milagros, y que los hombres recurrieran a él del modo en que lo hacían con los dioses familiares o con los dioses locales de sus antepasados, como protector de la familia, como protector de la comunidad. Solo en este mundo de mitología cristiana se podía lograr la fusión vital de la fe y de la ética cristianas con la tradición bárbara de los nuevos pueblos. Como es obvio, era imposible que gente sin tradición ni filosofía, sin ninguna clase de literatura escrita, asimilaran directamente la sutil y profunda teología y la metafísica de las grandes doctrinas de la Iglesia. Los bárbaros podían comprender y aceptar el espíritu de la nueva religión solo mediante manifestaciones obvias, visibles en la vida y en los actos, de hombres que parecían dotados de poderes sobrenaturales, de modo que la conversión de los europeos occidentales se logró no tanto con la nueva doctrina, sino con esos nuevos poderes que impresionaron y subyugaron. Los misioneros cristianos tenían una fuerte personalidad. Valientes, recios, además inspiraban confianza y entusiasmo. Y había mujeres santas, al igual que hombres. Walburga, que ejerció la medicina entre los sajones, y a la que se le recuerda el 1 de mayo, en la noche de Walpurgis.
y Santa Audrey, abadesa de Ely, cuya fiesta del 23 de junio era tan popular que se hizo famosa por sus ventas de caridad. Las baratijas y collares en venta recibían el nombre de curro. También las mujeres cumplieron un rol importante en la conversión de los paganos a nivel político. En el año 496, una princesa católica de Burgundia, Clotilde, se casó con Clodoveo, rey de los francos, y ayudó a convertirlo al cristianismo. 100 años después, la bisnieta de Clotilde, Berta, se casó y convirtió a Ethelbert, rey de Kent, y sus vástagos difundieron el cristianismo. En el año 987, los húngaros fueron cristianizados por Esteban, más adelante San Esteban, quien había sido bautizado por su madre y estimulado por su esposa. Esto no fue así porque sí, era un asunto de alianzas y de intereses políticos, pero cualesquiera que fuesen las razones, las esposas tuvieron mucho que ver en estas conversiones. Luego, una vez que el cristianismo fue aceptado por los nobles, la prohibición eclesiástica del incesto comenzó a cambiar el cariz político de Europa. La red de matrimonios reales se extendió desde Irlanda hasta Constantinopla, desde Castilla hasta Nóvgorod, evitando desventajosas uniones incestuosas, pero también entrelazando a un grupo de familias muy bien seleccionadas por sus condiciones para el gobierno y para la guerra. Y con la prohibición eclesiástica de la poligamia, teóricamente al menos, los hijos naturales quedaron excluidos del trono. Si bien llevó mucho tiempo convencer a las clases gobernantes para que acataran dichas exclusiones, poco a poco ya no sería necesario asesinar a todos los hermanos para sentirse a salvo. La sucesión al trono era algo bien claro y estable, lo cual tenía sus ventajas. Sin embargo, lo primordial es que la Iglesia de Occidente no llegó a los bárbaros con una misión civilizadora ni con promesas de progreso político o social. Llegó a ellos mediante un tremendo mensaje de juicio divino y de salvación divina. La humanidad había nacido maldita. La avasallaban oscuras fuerzas del mal universal. Se hundía cada vez más por el peso de su propia culpa. Esto era obvio. Y solamente por el camino de la cruz, solamente por la gracia del Redentor crucificado, o mejor aún, de Cristo Rey, los hombres podrían escapar de esa humanidad irregenerada. Podrían huir del naufragio de un mundo de perdición. El mundo estaba destruyéndose, estaba llegando a su fin. De modo que era natural que los cristianos volvieran su mirada hacia el otro mundo, hacia una ciudad eterna y no una ciudad terrenal, y hacia la Iglesia, que ofrecía el único camino. El argumento era tan convincente que mientras en el mundo occidental el caos continuaba y aumentaba, todas las actividades y las aspiraciones culturales se concentraban en la Iglesia. La tradición de la cultura latina, las normas de vida cristiana, no se preservarían ni se desarrollarían en las ciudades, cada vez más en ruinas, sino en los monasterios. Y los monjes se convirtieron no solo en los apóstoles de Occidente, sino también en los fundadores de la cultura medieval. Los hombres y mujeres que se retiraban del mundo en busca de salvación, haciendo vida de ermitaños o en pequeñas comunidades, no eran un nuevo fenómeno.
Los cristianos ya lo habían hecho en los desiertos de Egipto y de Siria desde el siglo III en adelante. Pero era mucho más fácil hacerlo en Egipto, donde se podía cavar un pozo en la arena o construir una pequeña choza con cañas o con barro y dormitar casi todo el día. Era más fácil hacerlo allí que en el norte de Alemania o de Francia o al otro lado del Mediterráneo, en Italia, donde el invierno suele ser muy frío. De modo que los climas rigurosos fueron un problema para la vida monástica. Y también lo fue la disciplina, dado el caos reinante. Estos son los problemas que encaró San Benito al establecer su primer monasterio en Monte Cassino, al sur de Roma, en el año 520, y cuando impuso reglas a su comunidad alrededor del 529. Los benedictinos son típicos de todas las órdenes monásticas más antiguas. Hacen voto eterno de obediencia, de pobreza y de castidad. Esto se basaba en 4 preceptos principales: no poseer bienes propios, no comer carne vacuna, salvo en caso de enfermedad, efectuar constantes tareas manuales y cumplir un estricto confinamiento dentro del mismo monasterio. Benito recomendaba la lectura de libros religiosos durante 3 o 4 horas diarias y eximía de esto a quienes no supieran leer. Pero todos debían pasar 4 o 5 horas diarias rezando o en servicios religiosos. La plegaria pública se tornó muy importante a medida que pasó el tiempo. Y los monjes cada vez efectuaron menos tareas manuales y se concentraron más en rezar por sus compañeros. Así que, como curiosa paradoja, el monje, que abandonaba el mundo para salvación de su propia alma, descubrió que una de sus más importantes tareas era interceder ante el cielo en favor de sus compañeros. Normas de San Benito son un modelo de sabiduría práctica y espiritual, hasta en su recomendación sobre cómo deben dormir los monjes. En forma separada, con camas separadas. Debe haber siempre una vela encendida en su celda hasta que claree. Deben dormir vestidos y amarrados con cintos o cuerdas y no llevar sus cuchillos a los costados para evitar lastimarse mientras duermen. Pero como muchos grandes documentos, las reglas de San Benito con el correr del tiempo se convirtieron más bien en un enunciado de lo que debería ser que en una indicación de lo que en realidad era, pues los bienes y la carne igualmente reaparecieron. El trabajo y la abstinencia desaparecieron. A pesar de reiteradas reformas, los monasterios se volvieron más negociantes y más mundanos. Esto no debe sorprender si consideramos que en ese mundo agitado, violento e inseguro, los monasterios y conventos facilitaban refugio y un mínimo de orden y de bienestar en mayor cuantía y por períodos más extensos que cualquier otro establecimiento residencial. El amparo no era simplemente físico, claro está, era también espiritual. Hombres y mujeres acudían a los monasterios huyendo del frío y espantados por la maldad y el salvajismo imperantes, considerando el claustro como un refugio donde estarían amparados por la fe, donde también podrían conservar los fragmentos de civilización que aún quedaban, copiando e ilustrando viejos manuscritos y, cuando no, borrándolos para dar espacio a alguna otra cosa. Y así, con su tarea misionera, lograron difundir el mensaje cristiano, no solo mediante vehementes predicadores, sino mediante el ejemplo. Los monasterios estaban emplazados en áreas rurales y fueron los monjes quienes se encargaron de convertir a poblaciones de campesinos, analfabetos y paganos
y quienes también, probablemente, introdujeron mejoras agrícolas y técnicas que cambiarían la calidad de vida en toda Europa. La edad del oscurantismo debe de haber sido increíblemente funesta, con ataques, contraataques, emboscadas, robos, asesinatos, saqueos, secuestros, torturas y disputas de ebrios que finalizaban con derramamiento de sangre y con amputaciones de manos, orejas o narices, lo cual se consideraba más cristiano con un criminal que condenarlo a muerte. Pero con todo esto la vida continuaba. En las aldeas, los monasterios y los feudos fortificados, la gente mantenía un mínimo de seguridad. Los mercaderes viajaban por las viejas rutas romanas, les robaban una y otra vez, pero seguían comerciando. Los hombres y mujeres seguían arando, cosechando, llevando los cerdos al bosque o el ganado a la pradera para alimentarse a sí mismos o alimentar a sus amos lo mejor posible. La próxima vez veremos cómo llegó a su fin la edad del oscurantismo, aunque no la oscuridad. Un proyecto de Annenberg CPB.